Pasamos a la reforma laboral. Será radicada el 16 de marzo, según confirma la ministra de Trabajo. La ministra destaca los contratos a término indefinido y el retorno de recargos nocturnos y horas extras. A esta hora de la mañana saludamos al abogado Charles Chapman, que está en esas mesas de concertación con el gobierno a nombre de algunos gremios como ACOPI. A ver, doctor Chapman, ¿hay concertación o la reforma se va a presentar de manera unilateral, solo con lo que plantea el gobierno? Buenos días, Jorge. Un saludo para tu mesa y para toda la audiencia. En este momento te comento un poco lo que está sucediendo. El fin de semana nos mandaron un nuevo texto de proyecto de reforma que ellos le denominan insumo, muy parecido a lo que habíamos comentado en primicia en tu programa la semana pasada. O sea, realmente no ha habido cambios. Ayer se presentó una discusión, hoy se está presentando otra, siguiendo la discusión, con los líderes gremiales directamente tratando de buscar consensos, acuerdos. Pero hay unas líneas rojas trazadas por los líderes gremiales, es que esta reforma no puede generar más informalidad, más desempleo, no puede destruir el tejido empresarial de las MIPYMES, y eso lo tiene que entender el gobierno. A veces algunas propuestas parecen que brillan, que son oro y no lo son, y lo que generan es destrucción. Entonces, por afanes electorales de este año, elecciones territoriales, distritales, departamentales, no podemos ceder ante propuestas que lo que van a generar es destrucción. Entonces, esa es la postura un poco de que, ojo con las líneas rojas, que las propuestas realmente generen valor agregado al país, y hoy se están discutiendo. Ayer fue la parte individual, hoy la parte colectiva. Doctor Chapman, de esta reforma que ha presentado el gobierno, que todavía no es matizada por lo que plantean los empresarios, ¿qué es lo que más le preocupa? Ahí usted está hablando de líneas rojas. Por ejemplo, los contratos a término indefinido y el retorno de recargos nocturnos y horas extras. Yo pienso que se pudiera revisar y valorar el recargo nocturnos después de las 6 de la tarde, el tema del dominical. Pero hay que hacer diferencias entre la grande, mediana y pequeña empresa. Una pequeña empresa o esos informales, ponerle recargos de alguna manera, los alejan hacia la formalidad, los alejan hacia la seguridad social, hacia las prestaciones. No podemos tratar a todas las empresas como si fueran iguales. Y yo creo que por ahí puede haber un punto de consenso, es revisar en qué sectores de pronto sí se resiste volver a esos recargos, pero hay unos sectores que le harían mucho daño. Un informal hoy no respeta ni siquiera lo que hay. Lo vamos a alejar hacia la formalidad, yo no creo que sea el camino. Y esas microempresas que están haciendo un esfuerzo y están formalizando empleados, yo creo que no se les puede poner esa regla porque sería destruir esas empresas y con ello el empleo. Doctor Chapman, esta semana he tenido la oportunidad de dialogar con varios dueños, propietarios de restaurantes. Estas líneas rojas de las que usted habla, ¿cómo puede afectar a un negocio que no es grande? Hay restaurantes muy pequeños, otros medianos, pero nunca podemos hablar de que un restaurante es una empresa grande a no ser que sea una cadena. En el caso de restaurantes, ¿qué va a pasar? Sí, tú has dado en el punto, Jorge, es lo que yo digo. O sea, todos quisiéramos mejores beneficios para los trabajadores, se los merecen, pero es hasta donde la economía resiste, y sobre todo en Colombia, que el tejido empresarial, el 90 y pico % es de MIPYME, que no es un país de grandes empresas. Entonces, tú has dado en el punto, Jorge. ¿Qué pasa con esos negocios, pequeños negocios, restaurantes, que están haciendo un esfuerzo por salir adelante, hacer empresa, y les ponen los recargos? Pues les va a tocar reducir el personal. Y cuidado que en algunos casos cerrar. Entonces yo creo que un país que tiene una tasa de desempleo de más de 2 dígitos, más del 10%, que lo que tiene que crear es empleo, yo creo que en esos micronegocios, pequeños negocios, no pueden imponerle eso. Ojo, no es en contra del trabajador, todo lo contrario, es a favor del trabajador, para que subsista ese empleo, para que puedan haber más empresarios generando esos empleos.
Doctor Chapman, le voy a contar algo que me manifestó un directivo de Acodres, el gremio que aglutina a los restaurantes. Me dicen, Jorge, estamos viendo cómo va transitando la reforma laboral. Si vemos que no hay cambios, vamos a tener que salir de mucha gente antes de que sea aprobada la reforma. ¿Por qué? Porque la reforma nos va a evitar una serie de situaciones que podríamos hacer nosotros con la actual ley. ¿Usted cómo interpreta esa situación? Tal cual, claro, Jorge, porque es de subsistencia. Uno tiene un negocio y si a uno le va muy bien, uno puede crecer y aumentar empleados, pero si te generan restricciones, barreras, sobrecostos y tu negocio no te va bien, tú tienes que reducirlo para que el barco subsista. No es que el empleador sea malo, es mejor que el barco subsista con los empleos que resistan. Y eso es lo que va a pasar. Y yo lo que quiero hacer en tu programa, que es tan importante, es hacerle un llamado a los trabajadores y a los empresarios, porque yo ayer veía un trino del gobierno donde decía: trabajadores, salgan a la calle a defender esta reforma que es de ustedes. Yo hago un llamado a los empresarios y a los trabajadores, a la unión, pero no solo a los trabajadores, también a los informales, a ese vendedor de la calle que quiere un trabajo formal, a ese desempleado que está buscando trabajo. Salgamos también nosotros a la calle a defender esta reforma, y si se violan las líneas rojas y lo que va a generar es desempleo e informalidad. Hay que entender el país, Jorge, que cambió, que ellos quieren defender todo en la calle y que ese empleador que antes no opinaba, ese trabajador que no opinaba, tiene que salir a opinar, amigo. Tiene que salir a decir y hablar y defender para ponderar la reforma. Porque de pronto por un afán de ganar unas elecciones territoriales o gobernaciones, le van a imponer recargos nocturnos y dominicales a todo el mundo. Pero eso puede ser hoy chévere porque al que tiene trabajo le va a llegar plata al bolsillo. Pero resulta que el que tiene trabajo es la minoría en Colombia. Y como tú muy bien lo dices y lo advierte esa asociación de restaurantes, esa minoría se va a reducir todavía más porque van a ser menos trabajos. Entonces, de alguna manera es un oro de un momento. Realmente no es sostenible. Y ese es mi llamado, Jorge, en tu importante programa. Es que esto hay que entender que hay que defenderlo. Si la propuesta es defenderlo, los trabajadores, tenemos que unirnos, trabajadores y empresarios, por el bien del país y por bienestar sostenible. Bienestar sostenible. Nada sirven normas en los códigos que después nadie respeta. Mira el código hoy. Una minoría es la que tiene contrato de trabajo, menos de 10 millones de personas. 15 están sin prestaciones, sin seguridad social. Yo no quiero que sean menos los que tengan contrato de trabajo. Y eso es lo que está en juego, Jorge.